Amén, hermano. Damos gracias al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta filial Virrey del Pino. Gracias le damos al Señor por este día nuevo de vida. Gracias, Señor, por la noche de descanso, porque Él nos guarda de todo mal. Y bueno, por el fin de semana que hemos tenido las reuniones, el día sábado y el día domingo. Y gracias al Señor por su presencia en nosotros. Así que agradecido al Señor por todo eso, hermano. Gracias le damos al Señor porque puedo estar con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo en esta mañana. Y bueno, saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado Pastor Ramón Encina, a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, que se encuentra en la calle José Hernández 384, Barrio El Tambo, hermano. Si te quiere visitar nuestra amada congregación, lo puede hacer los días jueves y sábados a las 19 horas y los domingos a las 10 de la mañana. Así que agradecemos al Señor por eso. También le invitamos a que usted pueda escuchar y suscribirse a la página de YouTube de la iglesia. El pastor está transmitiendo a través de ella todos los días, de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 8:30. Usted lo puede escuchar a través de la página de YouTube, que es La Última Trompeta Pastor Ramón Encina. Invitamos a que usted pueda suscribirse, poner su me gusta y compartir, para que la palabra de Dios corre y sea glorificada. Y sobre todo que active la campanita de las notificaciones, que le va a avisar cada vez que el pastor esté predicando en vivo o que se suba un video a la página. Gracias le damos al Señor por eso. También nosotros tenemos programa de radio los días lunes a las 10 de la mañana, de 10 a 11, a través del Facebook, La Última Trompeta Filial Virrey del Pino. Y también lo tenemos los días viernes de 13 a 14 horas. Y el día viernes estamos en conexión con los hermanos de la radio La Predicadora. Así que agradecemos al Señor por eso, hermano. Gracias le damos al Señor, como les decía, por un día más de vida. Gracias porque Él nos guarda en salud. Él nos protege. Y bueno, gracias al Señor por eso. Gracias. Bueno, también agradecido, como les decía, que está ahí con la compañía de mi esposa y de mi hijo. Así que bueno, hermano, vamos a orar y vamos a ir a la palabra en esta mañana. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este día de vida. Gracias por la noche de descanso, porque tú guardas nuestras vidas y nos proteges, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos estés bendiciendo, Señor, usándonos conforme a tu voluntad, Señor, para poder llevar a cabo tu propósito, para poder transmitir tu palabra. Bendice, Señor, a los hermanos que nos van a escuchar, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a leer ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 2. Y acá vemos en el capítulo 2 un tema que es maravilloso, ¿no? Y que se ha olvidado. Se ha olvidado este tema, como pasó en el Antiguo Testamento, está pasando hoy. Como pasó en el Antiguo Testamento, está pasando hoy, y es lamentable que pase, porque de eso depende la vida espiritual de cada uno de nosotros. Porque dice ahí en el libro de Josué que el pueblo de Israel había olvidado. ¿Y qué es lo que había olvidado? La circuncisión. La circuncisión se olvidó. Ellos cruzaron el Mar Rojo, cruzaron el Mar Rojo, caminaron por el desierto durante 40 años y olvidaron la circuncisión. Israel había olvidado eso. Y entonces, antes, cuando ya estaban ahí al límite del río Jordán, antes de cruzar el río Jordán, Dios le hizo ver eso a Josué. Y le dijo: hazte cuchillos afilados, dice, y vuelve a circuncidar al pueblo de Israel, porque ellos han olvidado, dice, el rito de la circuncisión. Los padres habían olvidado eso, de que Dios había dado a Israel una señal. ¿Cuál era la señal? La señal era la circuncisión. ¿A quién se la dio Dios esa señal? A Abraham se la dio. Porque Dios le dijo a Abraham, dice, y circuncidarás todo varón, dice, de edad de 8 días, dice. Y esa será señal entre tú y yo, dice. De que todo varón será separado para Dios, dice. Y Abraham lo enseñó a Isaac, Isaac lo enseñó a Jacob, Jacob se lo enseñó a los 12 patriarcas, y los 12 patriarcas lo enseñaron a los hijos que vinieron después de ellos. Pero después Israel se fue a Egipto cautivo y se olvidó eso, se olvidó la circuncisión, y llegaron ahí al límite del río Jordán,
Y Dios le dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar al pueblo de Israel, dice. ¿No? No podían poseer la tierra si no estaba la circuncisión. No podían entrar en la tierra prometida si no estaba la circuncisión. La circuncisión era una señal de que Dios los había separado para él. Eso era en la carne. ¿No? Eso era en la carne. Eso usted puede encontrar ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 12 creo que es. Vamos a buscarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Donde Dios le dice a Abraham, le da a Abraham la circuncisión, ¿vio? Alabado sea el nombre del Señor. Le da a Abraham la circuncisión para que él la aplique. En el capítulo 17. En el capítulo 17. Entonces dice en el 9, y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis, entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal. ¿No? Era una señal. Dios miraba la circuncisión y para él era una señal. Ahora hay que ver de qué era señal eso. Era señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Bueno, nosotros tenemos que ver acá que está en el Antiguo Testamento, aunque Abraham todavía vivía bajo la gracia, porque la ley vino después de 430 años después de Abraham. ¿Vio? Y entonces tenía que ser circuncidado. Esa era una señal. Todo varón circuncidado era señal de que había sido separado para Dios. ¿Vio? Esa era la señal de la circuncisión. Ahí podríamos leer en Romanos 4, 9 al 12, que nos habla de las pisadas de fe de Abraham. Vamos a leer ahí. Esta es pues la bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para lo de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando en la incircuncisión o en la circuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Claro, la fe le fue contada a Abraham antes de que él fuese circuncidado. Él fue justificado por la fe antes de que fuese circuncidado. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo antes estando incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les fuese contada la fe por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino para que también aquellos los que siguen las piedades de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Fíjese. Entonces, volviendo ahí al capítulo 2 del libro de Romanos, dice aquí la palabra: he aquí que tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Estoy leyendo en el 16. Acá está hablando del hombre moral y religioso, ¿no? Y conoce su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor, ¿no? Instruido por la ley, instruido por las formas, aprueba lo mejor. Y confías, dice, de que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Y eso cree él. Instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienen la forma, que tienen la ley, la forma de la ciencia y la de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, dice, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿No? Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que le enseñas a otro que no se ha de mentir, ¿no mientes? Tú que enseñas a otro que no se ha de robar, ¿no robas? ¿Yo? Tú que enseñas porque aprueba lo mejor en la ley, ¿sí, amor? ¿Yo? Aprueba lo mejor en la ley, dice. Tú que enseñas a otro, dice, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio?
Tú pues que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Claro, este era un hombre moral y religioso. Estaba en la misma condición que el pecador. Él creía que demandando lo que la ley demandaba, podía el hombre alcanzar la justicia por medio de eso. ¿Vio? Pero él no se daba cuenta que él estaba en el mismo lugar de aquel al cual él demandaba esto. ¿Vio? Estaba en la misma. Y los dos necesitaban salvación por medio de la fe en Jesucristo. Necesitaban justificación por medio de la fe en Cristo. ¿Vio? Porque dice la palabra del Señor que ya que por las obras de la ley ningún hombre se justifica para con Dios. Entonces dice, tú que pues enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Claro, estoy leyendo esto porque estoy leyendo el contexto de lo que vamos a leer después. Porque venimos de allá de Abraham, donde Dios le dio a Abraham la señal de la circuncisión. Entonces, ¿por qué Dios le está hablando así a este hombre? Porque hay algo que este hombre no vio como algo importante. Entonces, como no lo vio como importante, que es el inicio, ¿vio? Entonces se convirtió en un hombre moral y religioso. ¿Y qué es lo que nos vio como importante? El 25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Dice, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión, viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso, el pecador, guardase las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ¿yo? Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, ¿yo? Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y entonces había dos tipos de circuncisiones. Una era la que estaba hecha en la carne. Esa fue la que le fue dada a Abraham por señal, ¿yo? Para el pueblo de Israel. Pero ahora Dios nos habla a nosotros de una circuncisión espiritual. Y esa circuncisión espiritual que se hace visible, esa circuncisión es la del corazón. Y el pueblo o la iglesia hoy ha olvidado eso, como pasó con el pueblo de Israel. La iglesia olvidó la circuncisión, ¿no? Nosotros ese pasaje lo podemos encontrar en Josué, donde Dios le dice a Josué, el pueblo ha olvidado el rito de la circuncisión, ¿no? Y la iglesia hoy ha olvidado la circuncisión. Por eso que nosotros vemos hoy el mundo metido dentro de la iglesia. La moda del mundo dentro de la iglesia. Los ideales del mundo dentro de la iglesia. Fíjese, porque se olvidó la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es la separación. Cuando el israelita era circuncidado, dice que se producía un corte y entonces eso era para purificación. ¿Vio? Era para purificación. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos circuncidados, somos cortados de este mundo para Dios. ¿Vio? Somos purificados por medio de la sangre de Cristo. Somos limpiados por medio de la sangre de Cristo y purificados por medio de su palabra, ¿no? Por eso dice Pedro, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra, dice, ¿no? Entonces, nosotros vemos que esto de la circuncisión se olvidó. Se olvidó la circuncisión. Hay mucha carne en nosotros. Hay mucho mundo en nosotros. Bueno, no en nosotros, pero hablando de la iglesia en general. Hay mucha carne en la iglesia, hay mucho mundo dentro de la iglesia. ¿Y eso por qué? Porque se olvidó la circuncisión.
¿Cuándo era el tiempo de la circuncisión? Y Dios le dijo a Abraham, circuncidarás a todo varón nacido en tu casa, dice, al natural y al extranjero, al 8º día. El 8º día es el día que nace, hablando espiritualmente, ¿no? Porque Dios dice que creó el mundo en 6 días y al 7º día, dice, creó al hombre. Gracias. Y al 7º día creó al hombre y descansó. Y después al 8º día, por otro día, creó a la nueva creación. ¿A la nueva creación fue creada? Sí, usted lee ahí Efesios capítulo 4, versículos 24 y 25, y dice que el nuevo hombre creado según Dios. ¿No? Creado según Dios. Gracias, hombre. Creado según Dios. Dios lo creó al nuevo hombre. Disculpen, hermano. Y creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo puede ser que haya un nuevo hombre que esté creado en la justicia y santidad de la verdad? Porque hubo un acto anterior a eso, que es la circuncisión. ¿No? Es la circuncisión. ¿Y de qué habla la circuncisión? De una separación. En la circuncisión de Cristo, dice el libro de Colosenses, fue crucificado el hombre viejo, con sus pasiones y deseos, echando de nosotros, dice, el cuerpo pecaminoso y carnal, dice, en la circuncisión de Cristo. Por eso nosotros no tenemos un cuerpo de pecado, nosotros tenemos un vaso de barro que contiene un tesoro. ¿No? Y eso es maravilloso. Bueno, la circuncisión se ha olvidado. Entonces tenemos hoy lo que en la palabra de Dios denomina una iglesia mundana. Una iglesia que vive a la par del mundo. Una iglesia, bueno, está la iglesia de la Odisea, de los santos fieles verdaderos, ¿no? Pero también está lamentablemente en evidencia la iglesia de la Odisea. Una iglesia donde todos tienen derechos. Donde todos opinan, donde Dios está afuera. Porque si usted lee el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, donde ve a la iglesia de la Odisea, el Señor no está adentro, el Señor está afuera. ¿Por qué el Señor está afuera? Porque Él no es la cabeza de la iglesia en la Odisea. ¿No? La cabeza de la iglesia en la Odisea son los mismos hermanos. O las personas que están ahí. ¿No? Las personas que están ahí porque ellas deciden lo que se va a hacer dentro de la iglesia. Una iglesia mundana. Una iglesia donde para atraer a otros se usa la forma del mundo. Se usa la moda del mundo, se usa las costumbres del mundo, el hablar del mundo. Y claro, ¿cómo no van a estar llenas esas iglesias? Si es lo mismo vivir ahí que vivir en el mundo. ¿Vio? En cambio, usted lee el mismo capítulo del libro de Apocalipsis donde dice la palabra del Señor hablando de la iglesia de la Odisea. Y mire cómo el Señor trae a la mente eso, ¿no? Porque muchas veces nosotros decimos, somos un pequeño montón a comparación de otras congregaciones. Pero fíjese lo que el Señor le halaga al pastor de esa iglesia de Filadelfia. Tienes unas pocas personas que no han manchado su vestidura. Tienes unas pocas personas que han guardado mi palabra. Fíjese, lamentablemente, unas pocas personas. Vamos a leerlo para que usted lo pueda comprobar. ¿No? Alabado sea el nombre del Señor. Es triste estas cosas, hermano amado, pero tenemos que hablarlas para que no ocurran en medio de nosotros. Fíjese lo que dice ahí en la Odisea, en Filadelfia, perdón. En el versículo 7 del capítulo 3. Escribe al ángel en la Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. ¿Vio? Y entonces dice, he aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son,
sino que mienten. Y aquí que yo haré que vengan y se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado las palabras de mi paciencia, yo también te guardaré la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para que probara a los moradores sobre la tierra. He aquí que vengo pronto, retén lo que tienes, dice, para que ninguno tome tu corona. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Y después habla la iglesia de la Odisea. ¿Vio? Y en la iglesia de la Odisea dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Fíjese, no eres ni cristiano ni mundano. ¿Vio? No está ni en el mundo, está ahí a la mitad. ¿Vio? Está ahí a la mitad. Un día es cristiano, el otro día, ¿vio? En la iglesia soy cristiano y fuera de la iglesia soy mundano. No, eso no puede ser con nosotros. ¿Vio? No, eso no puede ser con nosotros. Nosotros hemos muerto y hemos nacido de nuevo. Esa vida mundana se terminó. ¿Vio? Por eso la circuncisión. Se olvidó la circuncisión. Se olvidó la circuncisión. ¿Sabe por qué se olvidó la circuncisión? Porque no se le dio lugar, no se le dio valor a aquellos que efectúan la circuncisión. ¿Quién era el que efectuaba la circuncisión en el pueblo de Israel? El sacerdote. El niño era traído delante del sacerdote y el sacerdote tomaba un cuchillo afilado que habla de la palabra y circuncidaba al niño. Bueno, no se ha tomado en cuenta, no se le ha dado valor al sacerdote. Eso habla de los pastores que predican la gracia, de los pastores que predican la verdad. Y no se le da valor. Entonces, al no darle valor, no se puede escuchar la palabra que produce la circuncisión en nosotros. Y si no produce la circuncisión, la separación en nosotros, no se terminan convirtiendo los hermanos, lamentablemente, en lo que el pastor venía compartiendo acerca del libro de Colosenses. La palabra Colosenses significa corrección o monstruosidad. Si no se acepta la corrección o la circuncisión, entonces no se tiene forma. No se tiene forma. ¿No? Entonces dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Vio? Sabio en su propia prudencia. ¿Vio? Se apoya en su propia sabiduría. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es muy dura esa palabra, pastor. Pero es lamentable, hermano. Es lo que está pasando hoy. Es lo que está pasando hoy. Y nosotros somos responsables de que esta palabra salga a la luz. Para que los hermanos no caigan en semejante lugar, en semejante error. Que no caigan en semejante error. Por eso Pedro dice, nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual le hacéis bien en estar atentos. ¿Por qué? Porque esa palabra produce la circuncisión. Produce la circuncisión. Pero claro, si nosotros tenemos ya 15, 20, 30, 50 años de creyente, una persona que ya tiene muchos años ya le escapa la circuncisión. Porque a esa edad ya la circuncisión es dolorosa. Por eso la circuncisión es apenas nace, al 8º día. ¿Y qué nos enseña la circuncisión? Que nosotros fuimos separados para Dios. Que tenemos una vida diferente a la que el mundo tiene. Que tenemos un hablar diferente al que el mundo tiene. Una manera de pensar diferente al que el mundo tiene. Y es importante que nosotros aprendamos estas cosas. Dice, tú no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego. Él va a tener que comprar lo que hoy se le ofrece por gracia y por misericordia. Pero él va a tener que comprar ahí. ¿Por qué? Porque dejó al Señor fuera de su vida. Yo soy rico, dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Es como decirle al Señor, no te necesito. Yo sé lo que tengo que hacer y nosotros no sabemos lo que tenemos que hacer. Por eso Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo.
Por eso Él da la dirección y nosotros la seguimos. Nosotros no sabemos lo que tenemos que hacer. Nosotros seguimos la dirección de lo que tenemos que hacer. Pero cuando nosotros tomamos esta postura, o mejor dicho, cuando las personas toman esta postura, sacan al Señor de su vida y ellos son su propia dirección. Y el Señor le dice a estas personas, pero tú dices, yo soy rico, yo tengo mucho conocimiento, tengo mucha sabiduría, yo sé cómo se hacen las cosas. Pero después viene la más mínima prueba, ¿vio? Y salen corriendo porque no saben qué hacer. No saben qué hacer. No saben a dónde ir. No saben cómo encarar la situación. ¿No? ¿No? Pero nosotros sí sabemos. ¿Por qué sabemos? Porque tenemos una cabeza que ya nos ha enseñado cómo hacer las cosas. No tenemos una vida que nos dirige a cómo hacer las cosas. Y tenemos una enseñanza que la cabeza ha establecido por medio de un único maestro que nos perfeccionó para saber cómo tenemos que hacer las cosas. Y tenemos una vida que la cabeza nos dio que nos enseña cómo hacer las cosas. ¿No? Entonces dice, por tanto, tú dices que eres rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice. No sabes. Claro, pero ¿cómo vas a saber si no permite que nadie lo instruya? No permite. Porque es rico. Él sabe. Aparentemente. Dice, pero no sabe, dice, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, el Señor está diciendo, yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego y para que seas rico, vestiduras blancas, ¿vio? Para vestirte. Ella habla de la salvación. Vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, de tu humanidad. De tu humanidad. Muchos cristianos hoy viviendo conforme al mundo. Pero no vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de nosotros. Vamos a hablar de nosotros. ¿Y qué a nosotros? Nosotros tenemos que guardar la palabra que hemos oído desde el principio y transmitirla. ¿Cómo la tenemos que transmitir? A través de nuestro hablar, pero también a través de nuestro vivir. ¿No? Ellos no saben, no lo han aprendido, lo han rechazado. Bueno, allá ellos con el Señor. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿No? ¿Qué hay de nosotros? Nosotros tenemos que darlo a conocer. ¿No? A través de nuestro hablar, pero a través de nuestro vivir también. ¿Quién es suficiente para eso? Nadie humanamente. Nuestra competencia proviene del Señor, dice. Y unge con tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice el Señor. Entonces ahí nosotros vemos las dos iglesias que están en evidencia hoy. Pero que nosotros no seamos esa parte de esa iglesia a la cual el Señor reprende y castiga. Sino que seamos parte de aquella iglesia a la cual el Señor da recompensa. ¿No? Da recompensa. Entonces, volviendo al libro de Romanos en el capítulo 2, dice, y el que en el 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿No? No es un acto de religiosidad esto. Esto no es religiosidad que yo muestro una apariencia, ¿vio? Pero en mi interior no hay separación, no hay transformación, no hay vida rendida, no hay santificación, no hay nada de eso. ¿No? No es algo exterior, eso es algo interior. Empieza en lo interior y se manifiesta a través de lo exterior. ¿No? Por eso tiene que haber una separación, tiene que haber una circuncisión. Y en la circuncisión, como decíamos ahí en el libro de Colosenses, dice, en la circuncisión es echado de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Como dice Romanos capítulo 6, versículo 6, el cuerpo del pecado es destruido, el hombre viejo es crucificado. Entonces nosotros tenemos un vaso de barro que contiene un tesoro, que es la vida de Dios. Entonces cuando nosotros nos vemos así, vemos que la circuncisión provisional se efectuó. Y nosotros la hemos recibido. Y ahora nosotros vivimos conforme a eso, no conforme al mundo. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2.
Por eso el Señor no viene a buscar a su esposa. El Señor no viene a buscar a su esposa porque se olvidó la circuncisión, la santificación. Fíjese, muchos ven al mundo como un modelo a seguir, cuando nuestro modelo a seguir es el Señor. ¿Vio? Muchas veces cuando sacamos nosotros nuestra vista del Señor, miramos el mundo como un modelo a seguir, en su prosperidad, en su manifestación, en su carácter, en su expresión. Pero nosotros tenemos que mirar al Señor. Tenemos que mirar al Señor. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 6, dice, aquel que cree en Él, que dice que cree en Él, debe andar como Él anduvo, dice. Y nosotros antes no entendíamos cómo se llegaba a eso. Bueno, ahora entendemos por medio de los escritos del apóstol Pablo que se puede llegar a eso. Pero hay un proceso. Primeramente nosotros tenemos que reconocer que el hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado, que nosotros hemos nacido como una nueva creación, que en nosotros se va produciendo una santificación progresiva por medio de la palabra, ¿vio? Y entonces se va dando a conocer la vida de Dios a través de este vaso de barro y se puede llegar a ver en nosotros la vida que Cristo manifestó mientras que Él estuvo en este mundo a través de este vaso de barro. Porque así dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 10, llevando todo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. ¿Vio? Entonces esto es algo que la iglesia olvidó, hermano. La iglesia olvidó que muchas iglesias se están llenando de almas, pero de almas que siguen viviendo conforme al mundo. ¿Por qué? Porque se olvidó la circuncisión. Esa responsabilidad ¿de quién es? De nosotros los pastores. Los pastores nos hemos olvidado, entre comillas, de cuál es nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Circuncidar a los hermanos. Ya Dios los va a cambiar. Ya Dios va a producir. Que es así, no vamos a decir que nosotros podemos hacer algo que Dios tiene que hacer. Pero dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 3 que nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Cómo colaboramos con Dios? Dando a conocer lo que la palabra de Dios nos dio a nosotros. Y cuando la damos a conocer y el hermano la recibe, entonces Dios va produciendo por esa palabra la circuncisión en el corazón de los hermanos, en la vida de los hermanos. Fíjese, en la vida de los hermanos. Entonces dice acá la palabra del Señor en Romanos capítulo 12. Así que, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿No? Ya está, ya bastó el tiempo pasado para hacer lo que queríamos mientras vivíamos conforme a la carne. Ya se terminó eso. Ya recibimos la enseñanza desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Ahora estamos en el capítulo 12. Y ahora queremos edificar una iglesia para Dios. Con la carne no lo podemos hacer. Ya lo hemos intentado hacer con la carne, ¿vio? Queriendo agradar al otro por medio de manifestaciones de la carne, por medio de tendencias de la carne. Y no funcionó. No funcionó. ¿Por qué? Porque si la carne siempre demanda. ¿Vio? Dice, creo que es el libro de Eclesiastés. Dice que la carne y sus apetitos son como la sanguijuela. ¿Qué dice la sanguijuela? La sanguijuela dice, dame y dame. Dice. Siempre está hambrienta, ¿vio? Siempre está hambrienta. Hasta que absorbe todo y debilita a la persona. ¿Vio? Y ya vivimos mucho tiempo en la carne y vimos que no produjo nada. No produjo nada, al contrario, produjo carnalidad en nosotros, moralidad en nosotros y moralidad en aquellos que nos rodeaban. Por eso nunca permaneció lo que hicimos. ¿Vio? Por eso nunca permaneció lo que hicimos. ¿Sí, amor? Proverbios 30, 15, 16. Vamos a leer ahí, Proverbios 30. Gracias, amor, por el versículo. ¿Vio? Por eso dice la palabra que el que haya esposa haya la bienaventuranza del Señor. Yo ya la encontré. Gracias. Usted tal vez está buscando todavía. Proverbios 30, ¿me dijiste, amor? 30, 15 y 16. Proverbio 30.
La sanguijuela tiene 2 hijas, dice. No, muy dura esa palabra, pastor, pero es así. ¿Vio? ¿Qué vamos a suavizar la palabra? ¿Vio? Jesús no suavizó la palabra. Jesús hablaba la palabra como Dios se la daba. Los discípulos le dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? ¿Vio? Los discípulos le dijeron al Señor, pero mira, Señor, los que te escuchan se van, y si ustedes quieren ir, vayan con ellos también. ¿A dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna para nosotros? ¿Vio? Usted tiene que ver que cuando el padre corrige a su hijo, lo corrige para que él sea una buena persona. Cuando nosotros hablamos estas palabras, es para que usted pueda ser un cristiano verdadero. Veo como hablaba el pastor del libro de Colosenses. Pablo le escribió a los colosenses, a los santos y fieles, a los verdaderos. ¿Vio? A los verdaderos hijos de Dios. No un cristiano de domingo nomás, ¿vio? Un cristiano de iglesia nomás. Sino un cristiano que viva su vida dentro o fuera de la iglesia y todos los días de su vida. Cristianos verdaderos. ¿Vio? Verdaderos adoradores, eso busca Dios. Los que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Vio? La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen dame y dame. 3 cosas hay que nunca se sacian. ¿Vio? 3 cosas hay que nunca se sacian. Aún la 4ª dice basta. El Seol, la matriz estéril. La tierra que no se sacia de aguas. Y el fuego que jamás dice basta. Fíjese. Y la carne es así, la carne nunca se sacia. Por eso nosotros estamos llamados, pero pastor, ¿sabe qué? Me tiene cansado ya con eso. Usted no tiene otro tema. La carne y el espíritu. Bueno, eso es lo que habla la palabra. Eso es lo que habla la palabra. Eso es lo que usted necesita. No se la agarre conmigo. Eso es lo que Dios ve que usted necesita, que yo necesito. Porque sabe que el tiempo de vida es corto. El tiempo de vida es corto. Y si nosotros no somos perfeccionados, dice la palabra del Señor, saldremos delante de su presencia avergonzados. Porque vamos a creer que vamos a ir a recibir una recompensa que no estamos capacitados para recibir, porque no hemos recibido el perfeccionamiento en este mundo para recibir esa recompensa. ¿No? Entonces dice la palabra del Señor, capítulo 2 del libro de Romanos, volvamos ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no es judío el que lo es exteriormente, ¿vio? No es la circuncisión lo exterior, ¿vio? La apariencia, eso no es la circuncisión. Decir que soy cristiano, esa no es la circuncisión. Vivir como cristiano es la circuncisión. ¿Y qué es vivir como cristiano? Vivir como cristiano es separarse del mundo, separarse de la carne. Pero si yo me separo de la carne, voy a perder amigos, voy a perder familiares. ¿Vio? ¿Y sabe qué, hermano? Jesús se negó a sí mismo para ganar al Padre o para ganar el amor del Padre. Se negó a sí mismo. Jesús, cuando vinieron a buscarlo allí en las bodas de Canaán, vinieron a buscarle su madre y sus hermanos. Seguramente que Jesús amaba mucho a su madre y sus hermanos. Y le dijeron los discípulos, Señor, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces dice, pues no es judío lo que es lo exterior, ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne. La circuncisión no es una apariencia de piedad. La circuncisión es la piedad manifestándose a través del vaso de barro. Es la vida de Dios manifestándose a través del vaso de barro. Y cuando la vida de Dios se manifiesta a través del vaso de barro, nos va separando. Nos va separando. ¿Vio? Para Dios. Para Dios, para que nosotros seamos su especial tesoro, dice. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. No es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior.
Es hijo de Dios el que lo es en lo interior. ¿Vio? El que no vive conforme a las concupiscencias de la carne. ¿Qué son las concupiscencias de la carne? Los deseos desmedidos por las cosas de este mundo. La concupiscencia de la carne tiene concupiscencia. La palabra concupiscencia significa deseo desmedido por las cosas de este mundo. La carne tiene el deseo de tomar. La carne no tiene el deseo de tomar un vaso. La carne tiene el deseo de tomarse un cajón de cerveza. Por eso es deseo desmedido. Por eso nosotros estamos llamados a vivir en el espíritu y no satisfacer los deseos, concupiscencias de la carne. Porque la carne no le va a decir con un vasito me conformo. La carne le va a decir yo quiero 2 cajones. ¿Vio? Y entonces para no caer en esas cosas, ¿vio? Entonces la palabra del Señor nos dice andad en el espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Vio? No viváis conforme a la carne. Porque ese deseo de la carne, por eso el cristiano no tiene pecado. ¿Usted está seguro de lo que dice, pastor? Sí, estoy seguro. Muy seguro estoy. Pero mire que allá en el libro de Primera de Juan dice que aquel que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Esa palabra está referida al pecador, al que todavía no entró por la puerta. ¿Por qué puerta? Por la puerta que es Cristo. Si usted quiere saber cuál es la puerta, usted tiene que mirar la predicación del día de ayer. El pastor dio que estuvo muy hermosa y maravillosa hablando de las 12 puertas. Y una fue la puerta de las ovejas. Y ahí se lo dejo porque si no te voy a tener que cambiar de tema. ¿No? El que no entró por la puerta todavía se sigue considerando como un pecador. Por eso tiene la cruz delante de él. Pero nosotros ya no tenemos la cruz delante de nosotros. Tenemos la cruz detrás de nosotros porque ya hemos entrado por la puerta. Entonces nosotros no podemos aplicar la palabra esa donde Juan dice, aquel que dice que no comete pecado le hace a Dios mentiroso. No, nosotros tenemos que aplicar aquella palabra que el mismo Juan dice, que aquel que es nacido de Dios dice, no peca, porque la simiente de Dios está en él. ¿No? Y nosotros hemos nacido de Dios, y la simiente de Dios está en nosotros. ¿Cuál es la simiente de Dios? Cristo, y entonces no pecamos. ¿Usted dice que no tenemos pecado? No, no tenemos pecado. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Deseo desmedido por las cosas de este mundo. ¿La concupiscencia no es pecado? No, no es pecado. ¿Cuándo la concupiscencia se hace pecado? Y tenemos que ir a Santiago. Pablo nos dice, andad en el espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos? Las concupiscencias. ¿La concupiscencia no es pecado? No es pecado. ¿Y cómo sabe usted que la concupiscencia no es pecado? Y tiene que ir a Santiago. Santiago dice, y la concupiscencia después de que ha concebido, ¿cómo concibió la concupiscencia, el deseo de la carne? Porque le dimos lugar. Si no le damos lugar, no concibe. Cuando la concupiscencia concibe, da a luz ¿qué? El pecado. ¿Vio que la concupiscencia y el pecado no es lo mismo? Yo puedo tener deseo de tomar un vaso de vino. ¿Vio? Y eso no es pecado. Pecado es que yo ceda al deseo y me emborrache. Eso es pecado. Ahora, ¿cómo yo puedo vencer sobre el deseo de la carne? Andando en el espíritu. Cuando ando en el espíritu, cuando vivo conforme al espíritu, nunca voy a ser vencido de lo malo, sino voy a vencer con el bien al mal. ¿No? No podemos decir que hemos aprendido las vocales y hemos aprendido todo el abecedario. Tenemos que aprender todo el abecedario, si no, no vamos a poder entender todas las cosas. Usted entiende lo que le digo. ¿No? Entonces, fíjese acá lo que dice la palabra del Señor. Pues no es judío el que lo exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. En el cristiano todo empieza en lo interior. Porque si no se vuelve un hombre religioso, un hombre que muestra una apariencia de piedad. ¿Vio? Pero que en su interior maquina cosas que, dice el apóstol Pablo, ni aún se nombra entre vosotros, dice. Ni aún se nombra entre vosotros. Pero cuando nosotros vemos que la transformación viene desde adentro hacia afuera, entonces nosotros llegamos a ser, como dice Pablo a los colosenses,
cristianos fieles y verdaderos. Gloria a Dios. Santos y fieles, verdaderos hijos de Dios. Que no solamente que tenemos la provisión en nosotros, sino que tenemos la realidad. ¿Vio? Entonces dice, no es judío en lo que lo es en lo exterior, ni la circuncisión en la que hace en lo exterior en la carne, sino que es más seria la circuncisión que tenemos que sufrir ahora que la que tenía que sufrir el pueblo de Israel. Es más seria, porque la circuncisión del pueblo de Israel se hacía al 8º día, y después de un par de días eso cicatrizaba y ya estaba. Aunque ellos tenían que guardar la ley y guardar todos los ritos y ordenanzas que Dios le había dado al pueblo. Pero la circuncisión que se produce en nosotros, ¿vio? Por eso necesitamos la asistencia del Espíritu Santo, de la palabra y de la vida de Dios que está en nosotros. La circuncisión que se produce en nosotros es más comprometida. ¿Por qué? Porque nos lleva a vivir diferente al mundo. Diferente al mundo. ¿Vio? Nos lleva a vivir el lado contrario al mundo. Entonces nosotros vemos por qué pasa lo que pasa hoy en día con los cristianos. Porque no sufren la circuncisión. Claro, el cristiano no quiere sufrir. ¿Vio? Y entonces dice, no. Yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Me voy a la iglesia, pero mi vida es mi vida y nadie se mete ahí. No, cuando usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando usted está confesando con su boca que Jesucristo es el Señor y creyendo en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, justamente lo que usted está diciendo es que Cristo es el Señor de su vida. Ya no le pertenece a usted. Ya no hago yo lo que quiero con mi vida. Esa es la primera parte de la circuncisión, ¿vio? Esa es la primera parte de la circuncisión. Ya no es mi vida. Es de Dios. Y ahora Dios va a hacer con su vida lo que Él quiere. Porque el libre albedrío se terminó cuando nosotros dijimos, sí Señor, yo creo. Listo. Ahí se terminó el libre albedrío. Ya se terminó ahí la libertad que nosotros teníamos sobre nuestra vida. Ahora nuestra vida es del Señor. Y Él hace con nosotros lo que Él quiere. Pero déjeme decirle, hermano amado, que lo que Él quiere es bueno para nosotros. Lo que nosotros creíamos, lo que nosotros queríamos no era bueno para nosotros, porque nos estaba destruyendo y nos estaba guiando a la condenación. Pero lo que Dios quiere para nosotros es bueno, porque produce nuestro perfeccionamiento y nos lleva a la imagen de Cristo. Fíjese qué maravilloso. No es judío el que lo es en lo exterior, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. ¿Vio? Dios está circuncidando nuestro corazón para que no seamos de doble ánimo, dice Santiago. ¿Por qué? Porque el hombre de doble ánimo es inconstante, dice, en todos sus caminos. Hoy se siente bien acá y mañana no se siente bien acá. Hoy ama a su esposa y mañana no la ama. Hoy quiere servir al Señor y mañana no lo quiere servir. El hombre nuevo no tiene dos ánimos, no tiene dos almas. Tiene un solo corazón. Y ya fue ganado y gobernado por el Señor. Entonces sigue la dirección del Señor. El hombre espiritual, el hombre que tiene un solo ánimo, una sola alma, una sola dirección, él no decide lo que va a hacer. Dios ya decidió por él. Y lo conduce. Lo conduce. Sino que es la del corazón, en espíritu. Y ahí la palabra espíritu está con minúscula. ¿Qué produce la circuncisión en nosotros? La palabra. Por eso en Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, dice, hasta, vamos a leer, porque vio cuando uno cita el versículo de memoria comete errores. Y como dijo el pastor ayer, hay hermanos que no nos perdonan, ¿vio? Gloria a Dios. Hay hermanos que no nos perdonan cuando nos equivocamos, ¿vio? Capítulo 4, versículo 12, hermano amado. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Vio? A esa palabra nosotros le escapamos. Por eso no se produce la circuncisión.
¿no? La palabra produce la circuncisión, la separación en nosotros. Y es más cortante que espada de dos filos y penetra, dice, hasta partir el alma, ¿vio? Y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne. Por eso dice que no hay ninguna cosa creada que pueda estar escondida delante de sus ojos, porque Él lo conoce a través de su palabra. Y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese, hoy Dios estableció en la iglesia ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y los usa a ellos para circuncidar al pueblo. Y los ministros, ¿qué usan para circuncidar al pueblo? Y Dios le dio un cuchillo bien afilado. Una espada bien afilada Dios le dio. ¿Qué espada? La palabra de Dios. La palabra produce la circuncisión en nosotros. Conviene, hermano, que nosotros dejemos que la palabra nos circuncide. ¿Sabe por qué? Porque entonces no recibiremos pérdida de aquello que Dios tiene para nosotros. Pero también conviene para que podamos ser semejantes a Cristo. Y conviene que la circuncisión sea lo antes posible. ¿No? Porque si no es lo antes de posible, van a pasar los años. Le vamos a dar lugar a la carne. Pero vamos a vivir vidas miserables. Vamos a vivir vidas frustradas. ¿Por qué? Porque la carne va a querer alcanzar cosas que Dios no va a permitir. Dios no va a permitir que usted alcance cosas por medio de la carne, porque no es a través de esa manera que usted la tiene que alcanzar. Las tiene que alcanzar a la manera de Dios, y a la manera de Dios es por medio del Espíritu Santo, por la palabra, por la circuncisión hecha por medio de la palabra en nosotros. ¿No? Entonces dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, ¿no? En espíritu. No en letra, no en letra, no es por medio de la ley, ¿no? Porque la letra habla de la ley, no es por medio de la ley, no es por medio de religiosidad que se efectúa la circuncisión en nosotros, no es por medio de apariencia que se produce la circuncisión en nosotros, la separación en nosotros, es por medio de la palabra, por medio del Espíritu, ¿no? Por eso nosotros no tenemos que oír la palabra, pero también tenemos que dejar que la palabra produzca lo que quiere producir. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Viene la palabra, la oímos y decimos amén. Cuando escuchamos la palabra. Pero después cuando la palabra empieza a producir la santificación en nosotros, le decimos a la palabra, no. Esto no. Esto lo voy a mantener. Y después nosotros decimos, ¿por qué no hay una realidad de la vida de Dios en nosotros? Porque le estamos diciendo a la palabra, cuando quiere producir la circuncisión, la santificación en nosotros, que esto no. ¿Yo? No, esto no, esto lo voy a mantener. Pero si eso nos trajo a la desgracia y al desánimo y al infortunio que estamos sufriendo. Entonces no, Señor, si vos ves que esto es malo, saca todo lo que tengo que sacar. Todo lo que tengas que sacar, sacalo. Saca todo lo que tengas que sacar para que Cristo sea una realidad completa en mí. Para que Cristo pueda ser formado en mí sin impedimento, para que no seamos una monstruosidad, sino que podamos ser perfeccionados por medio de tu gracia. Entonces, la circuncisión es la del corazón. ¿No? Es la del corazón. Ahora, Dios le dijo a Abraham, circuncidarás a todo varón de 8 días, y esta será un estatuto perpetuo. ¿No? Perpetuo. Y eso se tenía que mantener. Israel olvidó el rito de la circuncisión. Israel lo olvidó. Vamos a ver si lo encontramos ahí en el libro de Josué, para que usted lo pueda ver, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que Dios le dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar. ¿No? Creo que son 2 versículos diferentes los que estoy citando, pero vamos a buscarlo. Porque uno dice que Israel olvidó el rito de la circuncisión, la costumbre de la circuncisión.
Y en el otro pasaje Dios le dice a Josué que se haga cuchillos afilados y vuelva a circuncidar. Sí, amor. Josué 5 del 2 al 9. Gracias, amor. ¿Sí es ese? A ver si es ese. Josué. Claro, si no hay circuncisión, no hay herencia. Salvación sí hay, pero herencia no. Por eso lo que está en juego hoy es nuestra herencia, no nuestra salvación. La salvación ya está asegurada por la fe en el sacrificio de Cristo. Pero nuestra herencia depende de la circuncisión, hermano. Y nosotros queremos recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros. Josué 5. Alabado sea el nombre del Señor. Y en el versículo 2 dice: y en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve, ¿no?, a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Pues todo el pueblo que había salido de Egipto estaba circuncidado. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, ¿vio? En el desierto, en el mundo. Todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después de que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no los dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a los padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Y a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando los acabó de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. ¿Vio? ¿Y eso por qué? Porque habían olvidado el rito de la circuncisión. Porque sus padres no le habían hablado de la circuncisión. Cuando Dios le dijo ahí a Abraham, leímos en el capítulo 17 del libro de Génesis, ellos no le habían hablado a sus hijos de la circuncisión. Así como hoy la iglesia no le habla a los hermanos de la circuncisión. No, vos vivís conforme al mundo. Mientras que vos pongas tu ofrenda, mientras que vos pongas tu diezmo, mientras que vos traigas almas a la iglesia, no importa. Vos vivís conforme al mundo. Y ¿sabe qué, hermano? Eso nos va a traer a nosotros pérdida. Por eso Dios le dijo a Abraham, después, y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado. Debe ser. ¿Vio? No era algo optativo. Tenía que ser circuncidado. Si no, Dios no lo contaba como parte del pueblo. ¿No? No lo cuenta Dios como parte del pueblo al que no es circuncidado. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Y Dios no ha cambiado. Dice, Jesucristo no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Y la circuncisión se estableció y se estableció. Ahora la circuncisión no es la que es en carne. La circuncisión es la del corazón. Pero si la iglesia olvidó, como el pueblo de Israel, la iglesia olvidó la circuncisión. Por eso las iglesias se llenan fácilmente. Porque donde no hay vida de separación,
entonces las almas vienen a montones. Si se puede vivir dentro de la iglesia igual que se vive en el mundo, entonces ¿quién no va a querer venir a la iglesia? ¿No? Si se puede hablar igual que se habla en el mundo, si se puede vestir igual que se viste en el mundo, si se puede tener los mismos gustos que se tienen en el mundo, ¿y cómo no la iglesia no se va a llenar así? Ahora usted háblele de la circuncisión, háblesele de la separación. Pablo fue un hombre que habló más de la circuncisión que cualquiera de nosotros. Pero él dice en el libro de Gálatas, yo no fui puesto para hablar de la circuncisión. Y ahí estaba hablando de la circuncisión que es hecha a mano de la carne. Pero él habló de la circuncisión. ¿De qué circuncisión? De la circuncisión de Cristo. Eso usted puede encontrar en Gálatas capítulo 5, versículo 11. La circuncisión es un tropiezo. ¿Y qué circuncisión es un tropiezo para el hombre? La cruz. Porque ahí tropieza el hombre viejo. Ahí tropieza el pecador. Y él queda en la cruz. Lo que pasa de este lado es una nueva creación. ¿No? Por eso hoy se ve mucho mundo dentro de la iglesia. Porque se sacó la manera de entrar. Es como en el tiempo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía dos opciones para llegar a la tierra de Canaán. Una era el desierto por el cual tardaron ellos 40 años. Y otra era la tierra de los filisteos por la cual ellos tardaban 11 días. Pero si ellos iban por la tierra del filisteo, que el filisteo representa al mundano, el hombre en Adán, porque él no tiene un nuevo nacimiento. Si iba por la tierra de los filisteos, ellos iban a adoptar las costumbres de los filisteos. Y Dios se la quería evitar. Entonces los llevó por el camino más largo. Donde en el camino más largo se encontraron con el Mar Rojo, que habla de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y nuestra identidad con Él. Se encontraron con el desierto, donde habla de la separación de este mundo, donde en el mundo no hay nada para nosotros. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Se encontraron con el río Jordán, que habla de la declaración de fe, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, allá en el Mar Rojo. ¿No? Y sin ese proceso ellos no podían entrar a la tierra prometida. Por eso Dios no les permitió que vayan por el camino de los filisteos. ¿No? Y entonces nosotros tenemos que ver, hermano, la importancia de estas cosas. Dijimos un pasaje, se me fue ahora. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, si el Señor... Gálatas. Gálatas capítulo 5 creo que es. 5, 11. Pablo no predicaba la circuncisión, por lo menos la circuncisión en la carne, pero él predicaba la circuncisión de Cristo. Y en el 5:11 dice, y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, entonces entiéndase bien que la circuncisión que Pablo predicaba era la circuncisión de Cristo, la de la cruz. Y yo aún si predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿No? Y justamente por eso padecía persecución el apóstol Pablo, porque él predicaba la circuncisión del corazón. ¿No? Él le estaba llevando a los Gálatas, porque los Gálatas eran hermanos que habían salido de la ley, ¿no? Y habían conocido la gracia, pero resulta que se ausentó Pablo y se volvieron a la ley. Y entonces él viene a perfeccionar a los hermanos y dice, si yo aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿No? Y nosotros cuando predicamos la circuncisión que es del Espíritu, hermanos, somos atacados por todos lados. Claro, porque le estamos diciendo a los hermanos que Dios no tolera que nosotros podamos vivir conforme al mundo, a la carne. Dios no lo puede tolerar. Dios no quiere hermanos tibios. Dios no quiere hijos de Dios tibios. Dios quiere hijos de Dios verdaderos, santos y fieles. No que vivan un día conforme al mundo, conforme a la carne y otro día conforme al Señor. Él quiere que vivamos a su manera. Entonces Pablo dice, y yo aún si predico la circuncisión, ¿por qué padezco esta persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y la cruz no puede quitarse. ¿Qué amor? Amén, hermano. Damos gracias al Señor. Se nos repasó la hora.
Pero gloria a Dios. Gloria a Dios por la palabra del Señor. Gracias, Jesús. Que el Señor los bendiga grandemente. Nos estaremos viendo el día viernes a las 13 horas, hermano. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias Señor por esta Jesús. palabra. Bendice a los hermanos y que esta palabra pueda ser provecho para su vida. Amén.